Sermón de las 11. Tengo una conciencia muy escrupulosa, padre. Tengo necesidad de confesar muchas cosas. Solo son pecados veniales, padre. Nada. Han sido 17, padre. La primera fue una camarera cerca de Candlestick Park. Le corté la garganta y vi cómo se desangraba. Sangró muchísimo. Es un problema sobre el que estoy reflexionando, padre. Toda esa sangre. ¿Crees? El restaurante de la música es coolradiogh.com, la radio que prende tus emociones. Es Cool Radio, la radio que prende tus emociones. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a El Sermón de las 11. Como se podrán dar cuenta, sí regresé. No me capturaron después de las confesiones que me aventé la ocasión anterior. Pero el día de hoy tenemos una sesión muy especial, ya que inauguramos el confesionario, donde cada emisión vendrán autores a contarnos sus pecados más íntimos y diabólicos con la literatura. El día de hoy tenemos el gusto de que nos amadrine Paulina Martínez, quien iniciará leyéndonos algo de su trabajo. Adelante, Paulina. Hola, muchas gracias, Leo. Sí, voy a comenzar leyéndoles algo. Y bueno, este se llama En otro tiempo podíamos volar. Dice: si observamos con detenimiento nuestra anatomía, veremos rasgos de este proceso. Por ejemplo, póngase de pie y vea cómo se sigue una línea que baja por la cabeza, extendiéndose por el cuello. Luego, el segmento se bifurca en los omóplatos y pronto se desvanece. Otros doctos de la ciencia todavía se hacen la pregunta: ¿cómo el simio de 4 extremidades logró erigirse en 2? De seguro a usted también en sus ratos de ocio le ha surgido la cuestión, y es que las alas, elemento perdido en las cavernas de la ignorancia, muestran cómo algo nos jaló hacia arriba. Su peso era demasiado para permanecer en una posición cuadrúpeda. Además, las similitudes entre los fetos del orden de los primates, Homo sapiens, y los quirópteros son demasiadas como para desechar las coincidencias entre estos dos mamíferos placentarios, ambos pertenecientes al magna orden de los boroeterios. Los evolucionistas de la escuela de Weizmann han considerado con razón que una especie se puede convertir en otra completamente distinta y concuerdan en el propósito del dedo meñique del pie, el cual, si usted contempla, podrá concluir que este es esencial para la aerodinámica del cuerpo a la hora de alzarse. Bravo. Me encantó este breve cuento, le podemos llamar de esa manera, este breve cuento que nos compartes. Y como bien lo decía al principio, iniciamos con un poco de tu trabajo, pero también sería muy interesante que nos hablaras un poco de a qué te dedicas, en qué ocupas tus ratos libres, cuál es tu carrera que has llevado hasta ahora. Bueno, yo soy filósofa, estudié en Acatlán, en la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y bueno, desde que salí, trabajé un poco en la biblioteca de Acatlán, al mismo tiempo que di clases, he escrito un poco,
pues realmente esa es mi vida, escribir, dar clases, estudiar, me gusta mucho estudiar, creo que eso es lo que más me apasiona. Sí. Por ahí me comentaban, me rumoraban que tú das clases en la carrera de matemáticas, en la FES Zacatlán. Mi pregunta es, tú como filósofa de profesión, ¿cómo es tratar con una rama totalmente distinta o con chicos que están en una rama totalmente distinta que son las matemáticas? Bueno, pues es muy interesante porque realmente, o sea, sí es distinto como que la aproximación que se hace a la materia o a los temas, pero por otro lado, realmente, pues la literatura o la filosofía, o sea, claro que las matemáticas tienen algo de eso. De hecho, pues los poemas, ¿no? O sea, son ditirramos o son, es métrica, o sea, se cuenta, ¿no? Y gente que sabe bien de eso, o sea, como que siente bien el tono o siente bien el ritmo, entonces pues puede escribir muy bien, ¿no? Porque sienten esto, y eso tienen también las matemáticas, es como lenguaje abstracto, es como algo que no puedes ver, pero que imaginas, y eso totalmente es el lenguaje o la poesía, y eso es muy bonito. De hecho, además son personas muy lindas, son pragmáticas, o sea, son como muy, les dices hacer algo y lo hacen, ¿no? No se cuestionan, pero creo que hay algo de belleza en eso. Comprendo totalmente, y sí, concuerdo contigo de que al tratarse de ramas totalmente distintas, más que un choque hay como un conocimiento, algo distinto con lo que uno se va enfrentando. Y mencionabas una palabra, creo que escuché bien, que es ditirramos. Háblanos un poco, ¿qué es ditirramo? Bueno, la verdad no estoy segura. Yo según son como, o sea, es poesía y es métrica, o sea, son unos, son cantos, ¿no? O sea, Son cantos Ajá. poéticos. Sí, a pesar de que estamos inmiscuidos en la poesía, te confieso que es la primera vez y empezamos a confesarnos. Se supone que no, desconozco esta palabra, pero me gustó mucho esta parte cuando empiezas a mencionar, a hablar acerca del abstracto que puede ser la poesía Sí. y lo abstracto que pueden ser las matemáticas. Claro, sí, completamente. ¿Lo consideras un punto de convergencia? Uy, claro, de hecho tienen así como una parte que producen como cierta sensación en el cerebro que te hace como, yo creo que, o sea, ese es mi deseo, ¿no? Algún día poder escribir así, como que te produzca placer lo que estás oyendo. Y eso tiene las matemáticas, que cuando las haces te da placer. Eso me da esa sensación. Y entonces cuando lees un poema, a veces no sabes bien de qué te está hablando, pero sientes que entiendes y dices como si en realidad no estoy, o sea, no sé bien de qué me dice, pero sí capto lo que me quiso decir el autor, incluso la emoción que tenía en ese momento. Poetas Sí. que causan placer y matemáticas que causan placer. Es algo muy, quizás inesperado. Sí. ¿Por qué? Porque nos han educado de que las matemáticas te entran con sangre, ¿no? Es lo que Sí. se acostumbra. Pero tú nos vienes a hablar de los números como algo placentero. Y poetas también. ¿Tienes poetas favoritos? Uy, poetas favoritos. Bueno, me gusta mucho T.S. Eliot, ¿sí? Pues me gusta mucho Sor Juana. Yo creo que a todas las mujeres de México nos gusta Sor Juana, no sé. Que Sor Juana es muy complicada, porque tengo la oportunidad de enfrentarme a ella. Ajá. Yo considero que, bueno, al menos para mí, Sor Juana es muy complicada, pero tiene una belleza en sus versos increíble. Ajá. ¿Qué te gusta de Sor Juana? Ay, esto que hace con el barroco, que hace como... es como una metáfora, pero ahorita no me acuerdo del nombre, pero hace como que voltea las cosas. Como que dice, Flavio me quiere y lo aborrezco. O sea, esa parte en la que es un... Ay, ¿cómo se llama? Como estas contradicciones. Ajá, es un retruécano. Y entonces hace algo que hace que voltea las cosas.
es como si fuera una división en las matemáticas, no sé. Sí. Y bueno, me encanta cómo vas haciendo esta conexión, porque, bueno, en estos minutos no dejas de lado las matemáticas, No. pero tú llegaste a ellas o ellas llegaron a ti. Híjole, no sé, yo creo que fue como como cosas que uno piensa, pero no sabe bien cómo darles el nombre, ¿no? O sea, como que hay cosas que te gustan, pero por ahí le vas buscando y vas encontrando. Igual y, por ejemplo, ¿no? Es muy común que a veces decimos en las carreras de humanidades, ¿no? Es que no se nos dan las matemáticas y entonces tenemos esa como huella que queremos subsanar y queremos como entender y queremos como que no tenerla, pero a la vez te causa como que interés, querer sanarla, querer decir, sí se puede. Bueno, tú nos hablas desde tu perspectiva como humanista. Ajá. Bueno, yo también estoy con esto del humanismo y sí, muchas veces escuché esta parte de que las matemáticas no nos entran porque o no queremos que nos entren. Ajá. Pero ¿consideras que en estas carreras que están un poco más dirigidas a las ingenierías, a este raciocinio matemático mental, les hace falta más humanismo? Sí, creo que tienen una parte del lenguaje que han perdido, una parte de su cerebro que les falta, pero no es malo. Simplemente hay una parte que hay que unificar y que hay que buscar porque sí, les falta esa parte como, tal vez esa parte que nos hace como tener toda esa concordancia, toda esa coherencia que a veces nos falta, ¿no? Incluso en la vida como seres humanos o como ser congruente, ¿no? Como que incluso eso se da en el lenguaje, ¿no? Que a veces no sabemos ser congruente porque no tenemos esa parte como de saber expresarnos, de saber pensar por nosotros mismos. Y no es que no la tengan, porque también desarrollan otras habilidades, ¿no? Como decía, tienen esta habilidad de hacer las cosas sin cuestionarse tanto y eso yo creo que es algo bueno. No necesariamente tenemos que cuestionarnos todo el tiempo y preguntarnos si vale la pena o cosas que nos pueden llevar a, como estados anímicos que a veces nos pueden causar más dolor que avance, ¿no? Y la parte matemática es esta parte como que te dice, si lo entiendes y lo razonas y eso es bonito, o sea, es como pensar que lo verdadero es como lo universal y entonces si algo es, ¿no? No tienes que entrar en debate. Sí. Es interesante escucharlo porque también me chismeaban, me contaban, tú misma lo mencionabas al inicio, que eres filósofa. Entonces, ¿cómo unificas esta parte que ahorita mencionas de las cosas son como son, con esta capa filosófica que tú tienes de querer entender y reflexionar todo? ¿Es difícil? Bueno, pues es un gran halago que alguien me diga filósofa, porque creo que no somos como filósofos, somos como estudiosos de la filosofía. Y por otro lado, querer entender algo, a eso me lo he cuestionado mucho. Yo creo que querer entender algo, yo creo que ese es un deseo humano, o sea, es querer entender. Y yo creo que eso es como también otra búsqueda por el placer, es como que queremos entender cuando vemos algo y lo queremos entender, ¿no? Como por ejemplo si vemos no sé, algún instrumento musical, ¿no? Y no sabemos cómo funciona, entonces decimos, quiero entender, ¿no? Antes de tocarlo, pareciera que hay como algo de que nos dice, quiero entender, y no sabemos, pero no lo cuestionamos, o sea, como que ese es algo muy humano, sí. Detecto ahorita en esta plática que mencionas las matemáticas como placer, la poesía como placer, la búsqueda como placer. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuál es tu relación con el placer? Ay, mi relación con el placer. Pues creo que el placer es una parte que nos estimula para ser como más felices, más humanos. Y mi relación particular con el placer, pues normalmente creo que hasta lo evito.
A ver, No te gusta. ¿por qué? A ver, cuéntanos esa parte. ¿Por qué evitar el placer? Bueno, porque creo que el placer tiene esta parte como muy sensual, y esa parte puede ser como que te confunde incluso, ¿no? O sea, no sabes si realmente es placer o te dejas guiar por ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una escuela que eran los epicúreos, y ellos sí tenían mucho esta idea, ¿no? Del placer, como que el placer es nuestra máxima culminación en la vida, y también se da este punto de encuentro entre como la virtud y el placer, y el placer y la virtud eran como algo que se debe de encontrar. Y eso yo creo que, o sea, yo siento que tal vez no lo hemos alimentado tanto. Y ahorita que preguntas, por ejemplo, cuál es mi relación con el placer, pues pienso que mi relación con el placer puede ser, o sea, no digo que no la tenga, sino que a veces no la fomento tanto. Entonces, sí, como que el placer, a pesar de que creo que es lo más, de las cosas más bellas que hay en este mundo, ¿no? Porque es como cosas naturales, por decirle así, que nos podemos dar a nosotros mismos, es algo que a veces no lo procuro tanto, y siento que es como un estímulo, por eso decía, es como nuestro impulso hacia algo, ¿no? Es como nuestro impulso hacia, no sé, hacia la verdad, hacia un fin, hacia no sé, el progreso, la evolución, el crecimiento. En todo eso hay placer, o sea, todo eso, ¿no? Y tú, Paulina Martínez, ¿consideras a este tópico que estamos tratando ahorita, que es el placer, que es algo que viene de nuestra animalidad o algo que fue desarrollando el ser humano conforme fue evolucionando? Ay, esa es una muy buena pregunta, Leo. Pues no sé, se la tendríamos que preguntar a todos los seres humanos del mundo y a ver si nos la contestan. Pero sí es una muy buena pregunta. ¿Desde dónde se da el placer? Yo considero que los animales, también tienen una forma, o sea, es que el placer no es propiamente el arte, sí tienen esta forma de sentir placer, o sea, incluso como de emocionarse y como de sentir como gusto por lo que están haciendo. Según esto dicen que nosotros tenemos estas capacidades como de sensibilidad, de sentir, como de pensar incluso lo que estamos sintiendo, pero es bien interesante porque realmente el placer, yo creo que ese es como un motor hacia lo bueno, hacia la evolución. Por eso decía también, debe de venir con nosotros, incluso probablemente las bacterias también lo tengan, no les he preguntado, pero claro, deben de estar en lugares que les guste estar. Una bacteria no se puede desarrollar en un lugar que no le ha de gustar, ¿no? Nunca me había cuestionado esa parte de que si las bacterias van a estar en un lugar que no... Pero creo que tienes bastante razón. Efectivamente, si una bacteria no está en una atmósfera donde pueda ser próspera, no se queda. Ajá, sí. Bastante interesante. Hace un momento veníamos platicando cuando veníamos aquí a la cabina y nos comentabas algo muy interesante. Sí. Esta parte de nombrar confesionario a esta sección del programa, a ti te causaba un poquito de ruido. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque creo que el confesionario, pues como te mencionaba, es algo muy personal y es algo que a veces no hacemos, incluso con nosotros mismos, ¿no? No nos confesamos. Entonces, ya el acto de hacerlo con otro, pues ya es como que, o sea, si hay pecados que ni siquiera nos podemos decir a nosotros mismos y luego se los tenemos que decir al Padre, y luego quieres que yo venga y te cuente aquí mis pecados, Leo, pues sí, como que digo, ¿qué onda? Eso fue lo que... Sí, Ajá, a mí se me hizo muy interesante esa parte sí. porque sí me di cuenta que te estaba haciendo como que ruido el título. Sí. Y ahorita que mencionas pecados Ajá. y mencionas esto de confesarse con uno mismo, Ajá. al momento de que tú escribes, Ajá. de crear estos cuentos, de crear estas letras, ¿sientes que te estás confesando contigo misma? Híjole, yo creo que sí, yo creo que es una forma como de poner como tus deseos, tus anécdotas o lo que, ¿cómo decir? Como lo que quisieras ver en el mundo incluso, pero a veces también es un acto de vanidad,
O sea, es entre confesión y vanidad porque quieres que te salga bien y quieres que... tal vez no tanto que a la gente le guste, pero sí que aprecien lo que estás haciendo. Digo, ahí hay algo así como muy... No sabré cómo decirlo, pero tiene como doble juego. Este doble juego que es como, bueno, a la vez sí me confieso y entonces es para mí, escribo para mí, pero alguien ojalá sí me lea y entonces, o sea, vamos, yo creo que los poemas más bonitos sí son los que escribes para ti, pero a lo mejor al final del día o del túnel quisieras que alguien sí lo encontrara, aunque sea para ti. Ahorita mencionabas esta parte del deseo. Ajá. Y yo me quedé reflexionando, me quedé pensando en este primer cuento que nos compartiste, que nos donaste ahorita que estamos aquí. Y precisamente habla de ese deseo de volar. ¿A ti te hubiera gustado volar? Pues yo creo que todos volamos, ¿no? Continuamente con el pensamiento, con la emoción, yo creo que con esas cosas volamos. Y si me gustaría volar así físicamente, sí, yo creo que, o sea, por eso digo, son deseos como que quisiera que realmente estuvieran ahí, como el deseo de que sí podíamos volar. De hecho, hay rastros, ¿no? O sea, sí, o sea, quisiera como que fuera esa nuestra realidad, en vez de que venimos de, no sé, de algún primate. Quisiera que mejor viniéramos de algún ángel, o que tuvimos otras facultades, otras posibilidades antes de estar en este mundo. Pero por eso hago eso, para que algún momento sí se pudiera pasar eso, aunque sí, no puede. ¿Consideras, o con lo que dices se me hace bastante poético, el decir que pudimos haber venido de algún ser que volaba? ¿Cómo considerarías tú que se perdió esa facultad? Uy, ¿cómo se perdió? Yo creo que cuando nos arraigamos a la tierra, cuando dijimos somos seres que están aquí y que se arrastran y somos como somos terrenales, cuando miramos a la tierra y dijimos, sí, seguro de aquí somos. Que nos creímos seres terrestres, que teníamos que estar plantados. Ajá. Entonces poco a poco fuimos perdiendo esas alas. Ajá, hay una parte muy bonita, creo que muchos pues filósofos, poetas escriben sobre eso, sobre la posibilidad de que veníamos de otro lado. O sea, dicen, o sea, no sé, dicen a veces no le dicen el cielo, pero le dicen las estrellas, le dicen de otro lugar. O sea, dicen, este lugar no pertenezco aquí, probablemente de venir de otro lugar. Y creo que hay como que, te digo, yo siento que sí hay algo de nosotros que nos dice que probablemente, tal vez sí. Nuevamente concuerdo contigo. También tengo esa idea, esa creencia de que venimos de otro planeta, de que venimos de las estrellas, no sé, que descendimos de alguna manera, incluido en un meteorito. Digamos como con esta parte de que fuimos bacterias, fuimos evolucionando o fuimos cambiando, no, siempre no concuerdo luego con esas palabras, hasta llegar a ser lo que ahora somos. Claro. Ya nos hablaste del volar, ya nos hablaste del placer. No estoy seguro de si son tópicos que tú tocas en tu literatura, pero háblanos de los temas que a ti te gusta abarcar en lo que escribes. Bueno, en realidad escribo ahora sí que de todo un poco, de chile, de mole y de guacamole, pero en realidad me han dicho que escribo como prosa y que luego le pongo un poquito de poesía, pero bueno, a mí me gusta que salga algo. A veces sí, me han dicho que hasta si hago como cosas como de la naturaleza, y no me lo he preguntado, pero probablemente sí. Y luego me entran como ciertas ganas de hacer algo y lo hago, como te comentaba o comentábamos al principio, hablar un poquito incluso de las matemáticas, ¿no?
Sí, o sea, no hacer un teorema, pero porque eso sería muy difícil, pero tal vez un poema. ¿Sí? Pero ¿por qué no intentarlo? Siempre salen cosas bastante interesantes. Sí. ¿Qué te parece si nos lees otro poco de lo que nos trajiste? Claro. Para conocer un poquito más de tu trabajo. Claro. Adelante. Sí, Leo, mira, te voy a leer que es un poquito relacionado a las matemáticas, dice. Se llama el seno. Descendió por debajo de la ordenada de una musa, hasta el ángulo recto que escala todas las miradas, desde lo adyacente y no lo opuesto, cosa senil que el tiempo no envejece, sabia la que entre lo opuesto y la abscisa encuentra la pendiente, los círculos encarnados dan savia, miel y leche. Wow. Justo eso es lo que me he venido dando cuenta, lo que me ha estado gustando mucho de esta plática es la manera en cómo combinas estas dos ramas que pueden parecer muy dispares, muy distintas, o que jamás tendrían como esta convergencia, pero que de algún modo tú logras que suene poético, que suene matemático, que tenga este ritmo que, como tú bien mencionabas, produce placer escuchar, y más placer produce, al menos en mí, escuchar las obras de voz de los propios autores. Y ya que estamos casi a mitad del programa, no sé si quieras mandarle saludos a alguien que nos esté escuchando, agradecerle a alguna persona que nos esté sintonizando. Bueno, pues quiero agradecerle a toda mi familia, a mi familia, a mis padres, a Silvia Chagoya, a Silvia Chagoya Medina, a mi papá Juan Bosco Martínez y algún otro familiar que pueda escucharme. Y sí, y creo que tal vez a mi prima Mariana Toledo. De acuerdo, pues muchos saludos a ello y escuchemos lo siguiente. El restaurante de la música, schoolradiogh.com, la radio que prende tus emociones. School Radio, la radio que prende tus emociones. Y bueno, estamos de vuelta y continuando con estos saluditos, queremos saludar a Gustavo y a Kovda que esta mañana se encuentran en los controles haciendo que esta magia sea posible. Y también a Jairo Jael, que desde la semana pasada se me olvidó mandarle saluditos, pero que nos sintoniza a las 11 en punto para escuchar nuestros programas literarios. Ya después de estos breves comerciales, de estas intervenciones, confieso que lo primero que leí de ti fue tu participación en esta antología titulada Ruta 8, que, si no mal recuerdo, es una antología que se crea a partir de textos de exalumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Uh-huh. Yo quedé encantado con la historia que compartes aquí, porque es un reencontrarse, es un repensar cómo sería la fundación de México. Incluso yo detecté cierto sarcasmo en esta historia, sobre todo en esa parte donde la águila se posaba y quería ser retratada, pero nadie llegaba a dibujarla, y el águila nuevamente se posaba y quería ser retratada, y nadie llegaba, hasta que dijo, ¿saben qué? Yo de aquí no soy y me voy a otro lado. Y justo en el segundo lugar donde se posó, fue ahí donde nace el México como lo conocemos. ¿Cómo llegaste a esta reflexión y a la creación de esta historia? Bueno, en realidad esta historia me la contaron y ahí tiene quien me la contó, es una persona y se me hizo muy bonito porque pienso que ella sí piensa que ahí sí se dio, y cuando me la contó yo también sentí que sí se dio en ese lugar, y entonces me hizo cuestionar si realmente México se debía de dar aquí. De hecho, por eso el cuento cuestiona si, bueno, tú dijiste sarcasmo, pero, o sea, cuestiona si los mitos son verdaderos. O sea, por ejemplo, si cuando nos dijeron que México tenía que estar fundado sobre el águila, que comieron una serpiente, llegaron y vieron por aquí un águila, entonces dijeron, sí es aquí, ¿no? Y entonces fuimos a dar aquí, no sé, los 20 millones o no sé cuántos son los que estamos por acá, ¿no? Pero pareciera que eso también es como una historia contada que alguien nos la contó, pero no sabemos si es verdadera, ¿no? Y entonces, sí, claro que cuestiona si realmente debimos de haber
debimos de haber estado en este lugar cuando llegamos a este lugar. Y entonces cuestiona como que nuestro pasado, pero a la vez cuestiona si lo que consideramos real, porque para personas algunas cosas son más reales que otras, ¿no? No quiero decir que sean irreales, pero hay otras cosas que forman parte de su realidad y que para nosotros no son reales, ¿no? Entonces cuestiona esa parte, saber si lo que, bueno, no sé si así tan sofisticado, pero si cuando consideramos algo verdadero, realmente es verdadero, ¿no? Totalmente, totalmente. Después de leer tu cuento, después de leer esta participación, yo hice un autoejercicio que ahorita te voy a proponer. Ah, claro. Yo me dije, si hubiera sido elección mía, ¿dónde me hubiera gustado que se fundara México? ¿O a partir de qué sitio? Y esa es la misma pregunta que yo te hago. Si fuera tu elección, si tú hubieras sido esa águila que se tuviera que posar en un lugar para que a partir de ahí naciera una ciudad, ¿cuál hubiera sido? Ah, eso es bien curioso, porque yo sí me pregunto qué fuimos a hacer aquí, ¿no? O sea, qué venimos a hacer a este valle y qué venimos a hacer también con la parte como de la sierra, las montañas, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, o sea, ¿por qué este lugar y no otro, no? O sea, como diría, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? O sea, entonces sí, cuando yo pienso en otro lugar, por ejemplo, pues en primer lugar me gustaría un lugar que no tuviera los sismos, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si eso sería más por la gente, ¿no? que está aquí, que por los sismos mismos, porque pues los sismos son como naturales, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros elegimos estar en un lugar que haya sismos? Yo creo que esa sería la pregunta. Y así como que haciéndola un poquito para atrás, si preferiríamos realmente, creo que la pregunta que me estás haciendo, Leo, vivir en un lugar que fuera llanura, que fuera plano, que no hubiera movimiento, ¿no? Y yo creo que, no sé, se las haría a los escuchas, ¿no? Si ellos preferían vivir en un lugar plano, que no hubiera movimiento, porque sí hay lugares así y creo que pueden ser como, aunque sí sufrimos todo el movimiento telúrico, yo creo que no estoy tan segura que quisiéramos un lugar que no hubiera movimiento. Sí, porque bueno, después de todos estos movimientos catastróficos, porque algunos han sido bastante catastróficos, nos han llevado a repensar la ciudad. Ajá. De un modo distinto. Y sí, creo que eso sería bastante interesante, así como lo comentas. Creo que ya nos dejó tarea a todos, también a los que nos están escuchando, y que nos encantaría que nos compartan esta idea o su respuesta acerca de, ¿y ustedes dónde hubieran fundado la Ciudad de México para evitar, bueno, en este caso los sismos o para evitar inundaciones? Porque ese es mi cuestionamiento, al menos. ¿Por qué en un lago donde todo se está hundiendo y donde das recordar ser lago va a llover y se va a inundar? Y sí, preferiríamos un lugar donde no hubiera que no hubiera sismos, que hubiera, por decirle así, tranquilidad, si no hubiera, o sea, si lo moveríamos, por ejemplo, más hacia la zona de Querétaro, por ejemplo, más al norte, ¿no? Pues yo, o sea, sí me gustaría hacerlo, pero también siento que esa sería como una parte que podría, como muchas personas, ¿no? Que me han contado que viven en las faldas del volcán Popocatépetl y que para ellos es importante no mudarse, ¿no? O sea, es como que es importante estar ahí. Y entonces, eso también se me hace como muy bonito, como que tienes que respetar lo que alguien más quiere, aunque tú quieras otra cosa para ellos. Entonces, por eso sí quisiera preguntarles si a ustedes les gustaría vivir en otro lugar, o sea, en otra parte donde no hubiera, pues ahora sí que cosas que pudieran pasar, ¿no? Sí, porque, bueno, totalmente, cuando el Popocatépetl está en estas fases de erupción o en estas alertas de fase de erupción, hay muchas poblaciones que, como tú bien lo dices, no se van de ahí porque es su sitio de costumbres, porque es donde
se desarrollaron como familia, donde como hace rato lo decíamos con esto de volar y no volar, de perder esta capacidad, esta facultad de echar raíces en un sitio, no se van, a pesar de pues eso, ¿no? Que queremos que todas las formas de vida convivan, ¿no? Sin que una forma de vida cancele a la otra, ¿no? sí que, bueno, al menos desde mi perspectiva creo que esa parte de cáncer no debería de ocurrir. Más bien deberíamos entender que existen otras formas de vida y que son muy respetables. Para ti, en un principio, en un inicio, al estar dando clases a esta orden de agustinos, me decías, Ajá, sí. ¿fue difícil convivir con un mundo diferente? Pues yo creo que siempre es difícil convivir con un mundo diferente, sobre todo por las creencias que tenemos. O sea, claro que no es tan diferente, ¿no? Porque vamos, hay cierta formación, cierta cultura, ¿no? Pero siempre uno tiene miedo de enfrentarse a algo que pueda ser diferente, ¿no? O sea, independientemente de lo que sea, ¿no? Que sea, incluso comida diferente, ¿no? Hay gente que es muy, ay, no, sí, yo como de todo, pero como que siempre enfrentarnos a algo, por decirle así, desconocido, y que a la vez sabemos que puede como cuestionar nuestra fundación como racional, o sea, como que tenemos como bases, ¿no? Así como que esto es sí, esto no, es cierto rigidez, cierta estructura dentro de la mente, ¿no? O sea, como que consideramos que ciertas cosas son cuadradas o que ciertas cosas que deberían de ser de cierta manera. Te digo, no es tan difícil porque yo tengo, o sea, como que porque yo tengo esa formación, pero vamos, sí había el miedo de que, híjole, y si no les gusta, no les gusta lo que doy, o tengo otra opinión acerca de Dios, pero gracias a Dios no hubo esos problemas, no hubo tanta encuentro, ¿cómo decirlo? Tanto encuentro con el otro. Me resulta bastante interesante escuchar
ir conociendo tus facetas, porque creo que pasar de esta faceta de ser profesora de una facultad a ser profesora de una orden, quizás sea un error mío considerarlo así, pero mi pregunta va hacia, ¿crees que estas experiencias nutren a tu literatura? Híjole, yo creo que sí, definitivamente, porque hay una parte de ti que quisieras que todo el mundo entendiera a todo el mundo. Y yo siento que eso, si no lo podemos decir como abiertamente en algunos lados, no quiero decir, o sea, no es porque no haya apertura, al contrario, creo que hay mucha apertura, incluso dentro de la misma orden para contratarnos, ¿no? O sea, siempre tratan de, bueno, contratar gente que tenga, o sea, que no tenga necesariamente una formación adecuada a la de ellos, sino que más bien sea, que tenga que sea especialista en sus temas y que a la vez pueda aportarles, ¿no? Pero como hay cosas que no podemos decir tan abiertamente, tanto en la universidad o en otros lados, pues yo creo que en la literatura sí se puede decir lo que no se puede decir, y a veces tampoco, porque ahí también la literatura yo siento que es como que nos puede impulsar a querer decirlo, y puede que no lo digamos del todo, o sea. ¿Has camuflado esta censura de la que ahorita comentas, Sí, para crear historias? Yo creo que sí, pero creo que es algo más natural, no es algo que piensas, sino que simplemente te sale y quisieras decirle a todo el mundo que, por ejemplo, que como dicen en algunos poemas, ¿no? Pues que todo está bien, ¿no? Sin decírselos, ¿no? O sea, quieres decirles que van a estar bien o que van a tener paz, y sin decírselos como, ahora sí que como en un sermón, ¿no? O que van a ser felices, pero como eso no se los puedes decir a veces, pues tratas de decirlo de otra forma, ¿no? Como de guiarlos sin que se den cuenta. Ándale, exactamente, pero vamos, el chiste es que lo sepan, que lo logre, o que lo logre, ¿no? Porque pues el deseo está, ¿no? Pero vamos, sí. Efectivamente. Pues ya vamos casi en esta recta final. No sé si quisieras compartirnos algo más de tu material de escritura. Claro que sí, eso de hecho es lo que me gustaría ahorita, a ver si lo logro ilustrar, y lo que comentaba, a ver si puedo hacer esa mezcla de ideas que existen, a ver si. De acuerdo, adelante, te escuchamos, Paulina. Dice, ocaso. Vivir y fallecer no lo encuentro tan fácil como algunos suponen, a pesar de que asemeje una tarea mundana. El venir envuelto en cebo, con la cabeza austral, los genitales descubiertos y las piernas enrolladas. Parece que el esfuerzo merece un anhelo ahogado, al menos de parte de quien está siendo expulsado hacia esta cuestión servil. Yo considero que aquellos que perecen deben de tener el mérito eterno de haber llegado a tiempo para sus dos citas, por lo menos las más importantes de toda su vida. La primera, claro está, cuando sus padres en un trueque compartido dieron el suspiro olvidado de concebirlo, y la segunda, cuando el médico en blanco, después de todos sus hechos, tuvo que revisar la forma efectiva en que el ánima había abandonado el cuerpo. Ahora, justo ahora, la persona yace erguida ante el este, peregrina del poniente, hoy solitaria de penas, descansa por más de una larga noche. Por eso considero que el álgido aliento que expira e inspira no debe detenerse ni en desahogos sordos ni en discursos de que aún falta mucho o corto tiempo para ese momento, sino más bien en el largo andar, húmedo y algunas veces silente de la conciencia, porque si alguien mira cuando nadie mira, alguien escucha aun cuando nadie escucha, y alguien se esfuerza donde no hay fuerza, es ella, cónyuge del corazón, el impulsor de todos los caminos recorridos de las venas.
Yo espero para que las nubes transitorias se condensen en agua en los días que nos restan, los truenos rompan el sonido y la muchedumbre de hojas del tronco viejo la sople el oleaje del viento. Entonces, solo entonces, el ciervo alce los cuernos, las heces sacíe y la frente apunte hacia el norte. Me quedo sin palabras ante esto que nos compartes. Me hizo reflexionar, creo que lograste esa parte en mí de comenzar a filosofar ya con esto que compartes, que se titula Ocaso. Ocaso, sí. Ocaso. Creo que va a quedar incrustado en mí. Y por todo lo que ahí escuché, por esas palabras, incluso este inicio de que no es sencillo ni vivir ni morir, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de crear esta historia en específico? Pues yo creo que tiene que ver algo con el otoño, que el otoño tampoco es esa parte como... es una parte que parece que como que va muriendo todo, pero a la vez hay una parte que es muy bella y a la vez sabes que, no solamente que va a retoñar, sino que no se está muriendo. Y esa parte, y también el deseo que yo creo que todos tenemos de no querer morir y que nadie que queremos se muera, yo creo que ese es el deseo, sobre todo como el de aferrarnos, pero no como algo malo, sino como algo que queremos, como la vida que se desea, ¿no? O sea, se desea y entonces nosotros la deseamos porque es la vida. Y entonces también nosotros no queremos que esto que parece tan, por decirle así, tan mundano, tan prosaico, quede nada más ahí, ¿no? Tienes bastante razón en esta parte de que creo que ninguno desea morir, o al menos estamos con este afán de ir sobrellevando la vida, de sobrevivir, de aferrarnos a este mundo. Pero se me hace muy poético también esta parte del otoño, de que no es algo que esté muriendo, pero tampoco es algo que esté en el inicio de la vida, sino que es un lapso, una etapa. Y a mí se me ocurre una pregunta. ¿Por qué? Porque creo que aquí hacemos preguntas irreverentes después de un rato. Y ahorita que hablabas de otoño, yo te preguntaría a ti, a manera de reflexión, a manera de que tú dijeras, se me ocurre esta idea para un cuento, ¿cómo se inventa el pan de muerto? Ay, ¿cómo se inventa el pan de muerto? Híjole, esa sí es una muy buena idea. Yo creo que fueron juntando las migajas del azúcar y alguien se las vio probablemente un niño y imaginó algo que quisiera comer con mucha azúcar, ¿no? O sea, vio las migajas y esa parte de espolvorear, ¿no? O sea, como que algo que tuviera una parte como dura y a la vez que se espolvoreara. Y entonces yo creo que fue un niño, no fueron lo que cuentan, no fueron los padres, no tratando de cambiar un poquito la visión que tenemos sobre la muerte, sino que fue más bien un deseo de un niño querer hacer un pan de muerto que tuviera mucha azúcar. Y este niño del que ahorita nos cuentas, este niño que sale a la reflexión, ¿por qué le daría el título de pan de muerto a algo que tiene mucho azúcar? Esa es una muy buena pregunta. Porque el niño sabe que lo muerto también da vida, no sé, que el muerto, no hay nada tan muerto Como un pan de muerto. como un pan. Y azucarado sobre todo. Y azucarado, sí. ¿Tú te consideras fan del pan de muerto? No, fíjate que yo no tanto, sí, pero veo que a mucha gente le gusta, es como muy placentero.
Bueno, así que ahorita todavía no hemos llegado a las fiestas patrias, pero ya los centros comerciales nos están invadiendo de pan de muerto. Ay, de pan de muerto. Pues creo que esta plática está siendo muy, muy fructífera. Ya reflexionamos sobre todas estas partes. Y ahorita que también mencionabas esta parte del otoño, me lleva a pensar, a cuestionarte si es tu época del año favorita. Híjole, yo creo que todas las épocas del año son mis favoritas. No podría omitir ninguna, precisamente porque son complementarias y entonces tienen esta parte como de que sin el otoño no habría invierno y sin el invierno no habría primavera y entonces cómo podríamos crear otra vez flores y sol y sol es extenuante y caluroso que te hace andar en shorts y sudar y oler feo. ¿Cómo podrías vivir sin eso? ¿Y cómo podrías vivir sin el frío, sin que se caigan las hojas, sin que haya lluvia? O sea, ¿cómo podrías pues olvidar que hay lluvia? O sea, si la lluvia es esa, ¿cómo se dice? Eso que riega, ¿no? La vida, o sea, ¿cómo podrías prescindir de eso? Aún y con todos los males que nos puede traer la lluvia, ¿no? Para ti, ¿la vida humana sería como esta consecución de ciclos? Ay, definitivamente. Es que sí, creo que hemos perdido nuestra concepción cíclica del tiempo, que es mucho más aproximada a los mexicanos como de antes, antiguos, como que ellos tenían una concepción mucho más, pues como que concebían al tiempo cíclico, ¿no? Y nosotros, nuestras culturas prehispánicas sí lo tenían muy presente. Ya ahorita nosotros consideramos que si vamos hacia adelante es porque sí vamos hacia adelante, pero considero que algunos, yo había leído un texto en el que dicen que hasta ellos, la gente de antes tenía muy presente que cada 52 años vuelve todo a ser igual y vuelve todo a ser lo mismo. Y tal vez si tuviéramos esa concepción, tal vez no tendríamos tanto miedo que algunas cosas se nos vayan, porque también esa es otra idea, que si pensamos que viene la muerte o viene algo que ya nos va a permitir. Por ejemplo, he escuchado personas que hasta tienen miedo que termine la pandemia porque tienen miedo de dejar de estar ahí. De estar en confinamiento. Claro, porque también todo eso nos causa cierto placer, porque es esa parte en la que decimos, ¿y ahora con quién voy a estar? O ¿cómo a dónde voy a...? O sea, ¿cómo voy a dejar de pasar este momento? Y entonces yo creo que también hay algo de eso, que no queremos dejar que ciertas cosas nos dejen. Entonces, tal vez si tuviéramos esa concepción del tiempo cíclico, no tendríamos tanto miedo de que hay cosas que no se pierden o que de una u otra manera van a regresar, o nosotros si las buscamos, pero nada se pierde totalmente. En cambio, si pensamos que termina la pandemia y nunca más voy a volver a, no sé, a levantarme tarde, a estar con mis familiares, a leer un libro, porque considero que muchas personas que antes no leían han leído durante este tiempo y hasta a veces lo dicen quejándose, pero también como un logro. Como que dicen, es que en esta época he leído hasta 7 libros. Y dices, órale. Y también dicen, he visto como 40 películas, pero entre que se quejan, pero a la vez como que lo dicen como un logro. Un logro. Uh-huh. Yo me uno al club de los que se aventaron 40 películas esta pandemia. Y para ir cerrando, quisiera cerrar con una pregunta. Cuando Paulina cumple 52 años, con base a esto que nos hablas de los ciclos, ¿se estará reiniciando? Híjole, probablemente. Yo creo que usaban el número 52 porque tenían presente el número 13. Entonces yo creo que no sé si cada 13 años, no sé, nos reiniciamos. Probablemente yo a los 52 me reinicie y comience otra vez. Y hay mucha gente que me gusta que dice que ellos comenzaron a vivir de una cierta manera
pero cuando ya empiezas a llegar como a, no sé, un poco, no quiero decir, como que empiezas, o sea, no quiero decir como que a la edad madura, porque no creo que en algún momento somos maduros. Estamos más tiernitos en un momento y en otro momento ya nos aflojamos, por decir de algún modo, pero cuando llegamos o sea, me gustan esas personas que dicen, es que yo a esta época empiezo a disfrutar, o empiezo a vivir, o empiezo a escuchar a la gente, o empiezo a mirar a las plantas, o empiezo a cocinar, o son cosas que nunca pude hacer antes. Incluso a lo mejor hacer algo, o sea, no sé, poner tu estudio, poner tu restaurante, ¿no? O sea, como que siempre quisiste poner un restaurante y entonces se da la oportunidad a los 60 o ¿qué importa, no? O sea, pero creo que sí, o sea, yo siento que también eso nos debería de ayudar, pensar que tal vez llegamos a los 52, pero es cuando apenas vamos a nacer, ¿no? Y, o sea, como que pensar que en vez de prepararnos para, ay, es que voy a, como que a descansar, ¿qué tal si nos preparamos para pensar, es que a los 52 yo apenas voy a nacer? O sea, como que sería algo como prometedor. Y también, ¿no? Que pensemos que tal vez a los 100 también va a ser prometedor, ¿no? Pues bueno, Paulina, llegó la hora de que nos vayamos despidiendo. No me queda más que agradecerte esta charla que tuvimos el día de hoy, de agradecer los textos que nos viniste a compartir y de invitarlos a todos ustedes de que nos sintonicen la siguiente semana, precisamente por schoolradiogh.com, donde estaremos hablando acerca de por qué los libros han sido quemados por ciertos regímenes. Eso es lo que discutirá el concilio la siguiente semana. Paulina, mucho gusto y muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ti, Leo. Disfruté mucho la plática. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¿Eres escritor y quieres asistir al confesionario para contarnos todos tus pecados literarios? Entonces ponte en contacto con el Sermón de las 11 para que la gente conozca tus pensamientos más diabólicos por schoolradiogh.com, la radio que enciende tus emociones. La radio que enciende tus emociones. El restaurante de la música, schoolradiogh.com, la radio que prende tus emociones. School Radio, la radio que prende tus emociones.